Bendiciones, saludos en este hermoso día. Queremos hablarles un poco más en esta escuela de artes, portadores de su gloria, en esta modalidad online. Estamos muy contentos, muy agradecidos de lo que el Señor permite a través de cada una de estas clases, porque no solamente nosotros damos la clase, sino que nosotros recibimos primeramente del Señor para poder impartir cada una de estas clases. En este día vamos a estar hablando acerca de la intercesión profética, una herramienta muy valiosa que nosotros debemos tener, algo que siempre es importante reconocer primeramente al Señor y saber que el Señor nos ha llamado para interceder por otras personas. En esta clase de intercesión vamos a estar leyendo algunos conceptos, vamos a estar hablando algunas palabras acerca de lo que es la intercesión profética. Quiero comenzar y voy a decirles lo que es la intercesión. Intercesión es hablar en favor de alguien, para librar a una persona o para procurarle un bien. Cuando nosotros hablamos en favor de alguien es porque queremos procurarle un bien. Nosotros intercedemos para que el Señor haga su obra. Siempre vamos a buscar la voluntad del Señor. Cuando nosotros intercedemos no lo hacemos con nuestro propio conocimiento, con nuestro propio entendimiento, sino que primeramente vamos a buscar la voluntad del Señor. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es uno que da la cara por otro, es aquella persona que se pone delante, es aquel que interfiere, es uno que busca el bien de otro, interviniendo en su favor para concederle un beneficio. Un intercesor es alguien así como un abogado. Cuando leemos este concepto, vamos a buscar concederle un beneficio a alguien. Entonces nosotros debemos conocer, como ya les decía, lo que es la voluntad del Señor. Entonces estamos hablando, les he dicho lo que es un intercesor y lo que es interceder. Cuando yo intercedo, me pongo delante, es porque yo soy un intercesor. Entonces el Señor nos está llamando a que nosotros podamos ser esos intercesores. Quiero hablarles lo que es la palabra intercesión en el hebreo. Hay varias palabras, por ejemplo, la palabra palal, que significa orar, interceder, mediar como juez entre dos partes. Entonces nosotros somos mediadores cuando somos intercesores. También está la palabra hipil, que es H-I-P-H-I-L, también en el hebreo, y significa causar que la luz caiga, alcanzar la marca. Cuando nosotros estamos hablando de que estamos causando que esa luz caiga y que estamos alcanzando una marca en lo que es la intercesión, es porque estamos hablando de que quizás la persona han estado quizás en oscuridad y nosotros a través de la intercesión vamos a causar que la luz de Dios caiga sobre la vida de las personas por las cuales nosotros estamos intercediendo. Es decir, que nosotros somos, como dice la palabra de Dios, somos la luz del mundo, y a través de la intercesión nosotros hacemos que esa luz que está en nosotros venga sobre aquellas vidas que necesitan nuestra intercesión. Otra palabra es enteuxis, es E-N-T-E-U-X-I-S. Es la palabra oración con tiempo y lugar. Esta palabra también dice que es previamente planificada con el propósito de acercarse o aproximarse al rey. Imagínense, esta es una palabra como un poco más profunda. Nosotros necesitamos acercarnos al rey para interceder por otras personas. En esta palabra nosotros hablamos que dice oración con tiempo y lugar, es decir, que nosotros debemos tener
muy preciso qué es lo que vamos a orar, qué es lo que vamos a interceder, incluso el tiempo y el lugar específico. Sucede muchas veces que nosotros estamos orando, intercediendo por alguien y quizás el Señor ya nos respondió a lo que nosotros estábamos orando, a lo que nosotros estábamos intercediendo. Pero si no conocemos el tiempo y el lugar, quizás vamos a seguir orando, intercediendo y ya el Señor ha dado la respuesta. Entonces debemos conocer hasta cuándo es el momento. Incluso si es tiempo de dejar de orar por algo, porque el Señor en todo, como dice su palabra, todo tiene su tiempo. Entonces nosotros debemos reconocer muchas veces hasta dónde es el tiempo y el momento para orar por algo, porque si ya el Señor nos dio respuesta o si el Señor quiere que nosotros esperemos también para dar la respuesta correcta a nuestra oración. Entonces debemos conocer primeramente el corazón de Dios nosotros para poder interceder de manera correcta. La importancia de la intercesión. Para hablar de esto, vamos a leer en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22. Son varios puntos que vamos a estar tocando y el primero es que Dios busca intercesores. Esto lo vamos a leer en Ezequiel 22:30. Dice la palabra del Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no hallé. El Señor está buscando intercesores, así como habla en la palabra que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. También el Señor busca intercesores, estas personas que se pongan allí, como dice en esta palabra, que se pongan en la brecha. Que en este tiempo el Señor anhela que, no lo que dice acá en la palabra, donde dice y no lo hallé, el Señor anhela encontrar esos intercesores que deseen pararse allí delante, como los conceptos que hemos estado leyendo acerca de lo que es un intercesor, ese que va delante del rey, ese que interfiere, ese que está allí como ese abogado. Tenemos nuestro mejor abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, pero en este tiempo el Señor anhela que nosotros podamos ponernos delante de Él por aquellas personas que necesitan esa intercesión. Entonces el primer punto es que Dios busca intercesores. El segundo es la diferencia que hace la intercesión. La diferencia que hace la intercesión. Esto lo vamos a leer en Ezequiel 22, en este mismo versículo 30 y también en el versículo 31, que dice: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Esa es la diferencia que hace la intercesión. Cuando nosotros nos paramos delante, nosotros podemos intervenir para que no sucedan cosas indeseadas, para que no suceda lo contrario al plan de Dios, sino para que suceda lo que Dios está hablando en su palabra, para que el plan y el propósito de Dios se cumplan. Nosotros no vamos a interceder en contra del plan de Dios, nosotros vamos a interceder a favor del plan que Dios ha establecido para una tierra, que Dios ha establecido para una persona. Pero primeramente nosotros debemos conocer esa voluntad, como ya les he comentado. Nosotros debemos conocer primeramente al Padre, nosotros debemos conocer a ese Rey al cual nos vamos a acercar. El tercer punto es los beneficios del intercesor. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 9, los versos 4 al 6. Dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo: oyéndolo yo, pasa por la ciudad en pos de mí y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Vemos acá lo que es los beneficios de ser un intercesor. Dice acá que iban a ponerle una señal en la frente a los hombres que estaban gimiendo y que clamaban a causa de todas las abominaciones que se hacían en medio de la ciudad. Entonces, cuando nosotros somos
esos intercesores, cuando nosotros gemimos delante de la presencia del Señor, el Señor vamos a tener esos beneficios porque el Señor va a estar delante de nosotros y va a guardar nuestras vidas, algo muy importante y muy valioso que nosotros como intercesores debemos conocer y reconocer que es Dios quien guarda cada una de las vidas por las cuales nosotros podemos interceder, porque estamos yendo más allá. Nosotros quizá no hacemos una intercesión tan simple y tan sencilla, sino que es algo muy valioso saber que vamos a las profundidades para acercarnos primeramente delante del trono del Señor, pero cuando nosotros vamos más allá, estamos ayudando a que el Señor cumpla su propósito en cada vida, que estamos primeramente nuestro intercesor, como ya les decía, nuestro Señor Jesucristo, ese que es nuestro abogado, pero el Señor nos quiere usar a cada uno de nosotros, y qué más valioso que nosotros podamos tener amor por las personas para poder interceder de manera correcta delante del Señor. Etapas de la intercesión. Hay 3 puntos que vamos a tratar en lo que es la etapa de la intercesión. El primero es la identificación. ¿Cómo es esto? Jesús se identificó con nosotros. Entonces, nosotros para poder interceder por alguien debemos identificarnos con esa persona. Dice en 1 Corintios 5:21 que Jesús no conoció pecado. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos, para que la justicia de Dios fuese hecha en nosotros. Entonces, por nosotros mismos no hubiéramos quizás podido ir delante del Señor a interceder, cada uno siendo pecadores. En este tiempo nosotros somos pecadores, como dice la palabra del Señor, pero Jesús ya intercedió por cada uno de nosotros. Jesús se identificó con nosotros y fue ese intercesor. Entonces, en esta primera etapa de lo que es la identificación, nosotros debemos reconocer que ya Jesús lo hizo por nosotros, pero lo hizo con amor. Entonces, nosotros debemos identificarnos con la persona por la cual estamos intercediendo, haciéndolo primeramente desde el punto de vista de Dios, desde el amor del Señor. No es con nuestras propias fuerzas, no es con nuestros propios deseos, no es con nuestro propio conocimiento o nuestro propio entendimiento, sino que va más allá, va de ponernos en el lugar de esa persona, así como lo hizo Jesús por cada uno de nosotros. En el segundo punto que vamos a ver es el sacrificio de sí mismo. Jesús se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice en Juan 15:13 que Jesús fue ese máximo sacrificio. Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este. En Juan 15:13, el que uno dé la vida por sus amigos. Jesús se hizo nuestro amigo y se sacrificó por nosotros. Habla la palabra del Señor también en Juan 12:24 que cuando el trigo cae a tierra y no muere, no lleva fruto, pero cuando éste muere, lleva fruto. Entonces, Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, se sacrificó, dice este segundo punto del cual les estoy hablando, sacrificio de sí mismo. Entonces, como ya les vengo diciendo, no es con lo que nosotros queramos. Entonces nosotros debemos sacrificar nuestro propio yo, morir a nuestros propios deseos. Quizás nosotros queramos orar de una manera por una persona. Señor, haz tal cosa, muévete de tal manera en tal persona, pero para esto primeramente debemos morir a nuestro deseo. No es nuestra propia petición, no es lo que nosotros queramos hacer, es lo que Dios quiere hacer. Es cumplir el plan del Señor, es saber lo que está en su corazón, es sacrificar nuestro propio deseo, morir a lo que quizás nosotros estemos pensando o lo que quizás nosotros estamos creyendo que la persona necesita, que lo que nosotros estemos creyendo que la nación necesita, que un pueblo necesita. No podemos hablar desde nuestro propio sentimiento, sino que debemos morir a nuestros propios deseos, morir a lo que nosotros mismos estamos sintiendo, para que sea verdaderamente una intercesión que llegue al trono del Señor, que llegue a cumplir ese propósito de Dios en la vida de cada persona. El tercer punto es el poder y la autoridad. Nos
nos habla en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo es quien mora en nosotros, que hemos recibido ese poder y autoridad para poder interceder, entonces nosotros podemos decir que tenemos ese poder y autoridad que no es nuestro, que viene del Espíritu Santo, que debemos estar dirigidos por el Espíritu Santo para poder hacer una intercesión que llegue verdaderamente, para poder establecer nosotros ese plan que el Señor quiere, no por, como ya les decía desde los puntos anteriores, no por lo que nosotros queramos hacer, no por lo que nosotros creamos que debe suceder, sino por lo que Dios está estableciendo, por lo que el Señor quiere para cada vida. Es como les decía desde el principio, para que se haga la luz, para que se cumpla esa marca que el Señor ha establecido, para que nosotros, cuando nosotros conocemos el corazón de Dios, vamos a poder cumplir estos 3 puntos, tener esa identificación con la intercesión que estamos haciendo, tener ese sacrificio de nosotros mismos y saber que tenemos el poder y la autoridad para ir a interceder, para ir más allá de lo que el Señor, con lo que el Señor ha establecido. No es ir fuera de la voluntad del Señor, sino juntamente con la voluntad del Señor. ¿Qué hacemos como intercesores? Para ello vamos a leer en Jeremías capítulo 1 de los versos 8 al 10, dice la palabra del Señor: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Es lo que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros como intercesores, que nosotros, el Señor dice en su palabra que nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Cada una de estas palabras es muy valiosa, es muy importante, es lo que nosotros debemos entender y reconocer, que el Señor nos ha puesto una labor muy importante, que en donde quizás hayan ruinas, el Señor nos ha llamado a edificar, en donde quizás nadie haya ido a plantar, nosotros vamos a ir a plantar, pero en donde haya quizás algo que no está bien, el Señor nos está mandando que vayamos a derribar lo que no es correcto delante del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ya les he venido hablando, conocer el corazón del Padre, saber a dónde el Señor nos está mandando. En la palabra del Señor en Mateo 7, versos 7 y 8 nos habla que cuando nosotros vamos delante del Señor y nosotros pedimos, buscamos, llamamos, dice: pedid, buscar, llamar. ¿Qué hacemos? Nosotros le pedimos al Señor. Eso es una oración intercesora, la que estamos hablando en este versículo. ¿Cómo buscamos? Buscamos en esta palabra, vemos que es la palabra inquirir, que es escudriñar, indagar. Nosotros debemos buscar más allá, a mayor profundidad. La intercesión es más profunda que una oración sencilla. Es ¿cómo llamamos? Para reclamar las promesas. Cuando nosotros llamamos, vamos delante del Señor a buscar esas promesas que el Señor ha dicho en su palabra, que Él anhela, que Él desea cumplir. Estamos hablando acerca de la intercesión profética. La intercesión profética es algo que va más allá, es algo más profundo. La intercesión profética no es solamente un movimiento quizás que usted va a decir, pero ¿quiénes interceden proféticamente? ¿Solo los profetas? No, el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a que podamos interceder. ¿Cómo es interceder proféticamente? Es conocer el diseño profético del Señor, es saber lo que ya sucedió en el corazón del Padre, es cuando nosotros
reconocemos y conocemos al Señor, conocemos su voluntad de lo que ya les he estado conversando, entonces nosotros vamos a poder interceder proféticamente porque vamos a buscar que esa voluntad, que ese diseño que el Señor ya ha establecido proféticamente se pueda cumplir. No vamos a buscar nuestra propia voluntad, ni vamos a orar quizás, como dicen por allí, a tirar flechas. No, esa no es la manera de interceder proféticamente. La manera de interceder proféticamente es conocer verdaderamente al Señor, es saber lo que el Señor quiere establecer en una nación, lo que el Señor quiere establecer en una persona, lo que el Señor quiere establecer en una familia. Como intercesores nosotros debemos buscar esa voluntad, debemos conocer verdaderamente lo que el Señor quiere establecer, y es lo que Dios quiere en este tiempo. ¿Cómo intercedemos? Con amor. ¿Cómo buscamos en su palabra lo que Dios está buscando? Esos verdaderos adoradores, esos verdaderos intercesores que se paren en la brecha, que conozcan y reconozcan el plan del Señor. Es lo que Dios quiere en este tiempo. Quizás usted podrá decir, pero es que lo que yo quiero es danzar, lo que yo quiero es conocer pasos, lo que yo quiero es hacer algo bonito para el Señor. El Señor nos está llamando a hacer algo mayor. El Señor nos está llamando a que nosotros, así como en esta parte de las artes, no solamente nos conformemos con hacer pasos, no solamente nos conformemos con que lo hagamos de una manera técnica, bien bonita y agradable a la vista. No, el Señor está buscando que en nuestro corazón haya algo mayor, que en nuestro corazón haya esa búsqueda del Señor, que cada día nosotros vengamos en adoración delante de su presencia, y que cuando nos paremos a quizás hacer una interpretación, hacer una danza, hacer algo que el Señor nos está mandando a hacer, sepamos que Dios quiere establecer un diseño profético y vayamos con intercesión delante del Señor, y ese diseño sea establecido, ese diseño en cada vida, ese diseño que Dios nos ha mostrado desde antes, porque antes de pararnos a hacer algo quizás en público, ya debimos haber estado muchísimo antes en la presencia del Señor, y el Señor revelarnos, mostrarnos lo que quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Es lo que el Señor nos está mandando a hacer como intercesores, conocerle primeramente a Él, conocer su plan, conocer su diseño y saber lo que Él quiere establecer a través de todo lo que nosotros podamos hacer.